Un objetivo: llegar a la cima de la afamada Mujer Dormida, el tercer punto más alto de México, a más de 5000 metros sobre el nivel del mar. Uno de los retos más difíciles y gratificantes de nuestras vidas, que fue coronado con las impresionantes vistas de este escénico volcán. ¿Estás listo? Están listos. Conseguimos una agencia de montañistas profesionales que nos llevarían desde la Ciudad de México al Parque Nacional Iztapopo. Son las 8 de la mañana, salimos de la Ciudad de México a las 7:30, vamos hacia Amecameca y ese es un pueblo que está en las montañas, en la faz de las montañas. Yo soy de Seattle, en los Estados Unidos. Muy bien. Y aquí viene un kiwi. ¿De dónde eres, kiwi? De Zelanda. Va a ser un reto porque vamos a estar a más de 5000 metros. Es una de las montañas más altas de América del Norte. Ya llevamos nuestros víveres, no puede faltar el papel de baño. En nuestro trayecto vimos los bosques del Parque Nacional Iztapopo. El parque es de más de 25.000 hectáreas. Estamos en el parque Iztapopo, en medio de los volcanes Popocatépetl. ¿Dónde está Popocatépetl? Popocatépetl. ¿Dónde? ¿Dónde? Popocatépetl. ¿Dónde? ¿Allá? Allá. Y la Iztaccíhuatl. Iztaccíhuatl, ¿dónde? Iztaccíhuatl. ¿Por qué Paso de Cortés? Porque como dijimos está en medio del Izta y del Popocatépetl y por aquí pasó Hernán Cortés, uno de los conquistadores de Tenochtitlán para llegar a la ciudad azteca. Vamos a estar subiendo constantemente hasta llegar al número 14, que es el refugio Otis McAllister. Llegando a Otis McAllister vamos a tomar una ruta que se denomina como la ruta de Ayoloco. Esta ruta sale directamente hasta el ombligo, que es el glaciar, que queda entre 5050 metros. Del refugio Otis McAllister a la cumbre son aproximadamente unas 3 horas. Desde la entrada al parque nos aproximamos a las faldas del Iztaccíhuatl para llegar a La Joya, punto en donde se comienza el recorrido. Estamos en La Joyita y estamos disfrutando las quesadillas y aquí es el punto de entrada para subir varias caminatas al Iztaccíhuatl. Aquí vienen muchos los montañistas. Sí, es la primeritita que vienen a comer, las quesadillas. Pues sí, todo es natural, es muy rico. Una tortillita azul, maíz natural. Para ascender al Iztaccíhuatl se recomienda hacerlo con guías especializados en la alta montaña. Nosotros confiamos en la agencia México y Aventura, quienes nos rentaron todo el equipo necesario para afrontar las condiciones adversas que el volcán reservaba para nosotros. ¿A cuánta altura estamos empezando, guía? A 4000 metros aproximadamente. A 4000 metros. Nuestro primer descanso va a ser en el primer portillo, que está como a 4100 metros. Vamos a hacer como 45-50 minutos más o menos. Y la verdad sí está súper pesado caminar con todas las maletas. No tenemos sherpas. ¿Dónde están los sherpas? Es poco. Es poco. Pero estamos caminando a más de 4000 metros de altura. 1200 metros de decibel es lo que vamos a subir. Vamos comenzando la caminata. Estoy sudando un montón y de verdad la altura se siente. Esas placas que están ahí les colocaron en honor a los montañistas. Varios de ellos han subido montañas de más de 8000 metros de altura. ¿Cómo ves al equipo? Perfecto, vamos a buen paso. Muy buen paso. Todo muy bien. Aquí sí quiero que se hidraten, tomen algo de aire, se relajen. Si quieren comer algún snack o algo, adelante, ¿vale? Pero ya continuamos. Tomen en cuenta que este es el partido más largo, entonces ya los demás están más cortitos para que no se vayan agobiando. Sí, mucho calor, ¿no? ¿Mucho calor? Sí. No, pues en Nueva Zelanda. Aunque sintamos calor hay que cuidarnos, porque es una sensación de nosotros. En realidad sí hace frío. Es muy frío, pero es bueno. ¿Cómo vamos, guía? Bien, ya estamos casi llegando a nuestra desviación. Vamos hacia ese valle de allá. A su lado derecho van a ver los pies de Izta, también se les conoce como la Macuneca, es una cumbre secundaria del Iztaccíhuatl. Él es un neozelandés mexicano, latino, habla perfectamente español, siempre viene a México todos los años y estamos muy felices que quieres tanto a México. Estamos a 4200 metros y ya no hay vegetación. Sí hay vegetación. Hay flores en este valle. Sí hay vegetación, hay como musgos y pequeñas florecitas. Estamos ya comiendo, descansando un ratito. A mí me sirve mucho traer fruta y carbohidrato de fácil absorción y digestión. Pasta, arroz y un poquito de verdura como para complementar mi dieta. Pues
pues yo considero que esta ruta es de las que mejores paisajes brindan sobre esta cara de la montaña. A lo largo del camino podemos encontrar estos marcadores, solamente seguir estas piedras, saber leer e interpretar estas señales para poder llegar a la cima. We walk a bit and then we stop, and then we walk and then we stop because the altitude is so high. I think it's great that we stop. It's the way it should be. Nos sentíamos diminutos ante la grandeza de la mujer dormida. Este volcán se divide en 3 partes: el pecho, la cabeza y por último los pies. What am I doing now? I am just ate a sandwich and now we're on our way up to the refugio. It's important to take care of the garbage and you don't spoil the nature. Son las 7 en punto y hemos estado desde el mediodía en esta montaña. Lo vamos a lograr. En el refugio vamos a pernoctar y aclimatarnos a esta altura de la montaña. En nuestro fondo tenemos un fenómeno natural hermoso, es el Popocatépetl, el segundo volcán más alto de todo México y que en los últimos años ha estado en actividad intensa. Desde el 94 que se cerró el ascenso a ese volcán, porque como podemos ver acaba de ser una explosión. Escuchamos el rugido hasta acá. La naturaleza de México es una belleza inigualable. Estamos dentro de la zona de riesgo por caída de ceniza directa. La zona de balística de objetos grandes como son rocas, fragmentos incandescentes es de 7 kilómetros. Nosotros nos encontramos fuera de eso, pero cerca de la caída de ceniza. Afortunadamente la ceniza va hacia Puebla y no viene hacia nosotros. Todo eso es gracias a la dirección que tiene el viento en este momento. Una fumarola así es muy posible que nos alcance. De hecho, no sé si pueden apreciar, se ve la caída de ceniza desde aquí. Se ve muy tenue, son líneas que se ven en la parte de abajo de la fumarola. Con las últimas explosiones, el cráter ha aumentado su diámetro. Es mucho más grande de lo que era hace 6 meses. ¿Sí? ¿Te sientes cansado? Un poco, sí. Sí. Sí, pero el refugio está allá. Vamos a dormir ahí, en el refugio. Y mañana vamos a subir el pico. Es mayo en México. Estamos aquí en la nieve. Wow. Estamos caminando en la nieve. Ya por fin conoces la nieve. Ya. Al llegar al refugio fue mágico ver cómo algunos se encontraban con la nieve por primera vez en sus vidas. Este es el refugio de Ayoloco, conocido como Otis McAllister. En este refugio caben cómodas 8 personas, apretadas 10 y en cuestión de emergencia pues todos los que le puedan entrar. Pues, afortunadamente nos tocó vacío y pues aquí vamos a pernoctar el día de hoy. Estamos a más de 4.600 metros sobre el nivel del mar. Para que se den una idea, esto mide el equivalente al Nevado de Toluca. Estamos preparando sopa instantánea. Siempre tenemos que ser ecológicos. Y Tetra Pak, una empresa responsable, piensa en esto. Por eso traemos estas aguas que vienen en envases Tetra Pak. Los envases Tetra Pak son súper buenos para la ecología porque usan cartón de bosques sustentables, es decir, de bosques que se aprovechan de forma responsable y se vuelven a reforestar. ¿Qué haces? Estamos comiendo Maruchan. Muy bien. Qué rico. Ya estamos listos para dormir. Vamos a salir a las 5 de la mañana y aquí nuestro estadounidense ya va a dormir. Esperemos que sueñe con que Trump pierde la selección del 2020. ¿A qué horas? Buenas noches. Y al día siguiente, como buenos mexicanos, no nos logramos levantar a tiempo. ¡Listos! Son las 8 de la mañana y vamos a hacer cumbre. Súper tarde, pero vamos a disfrutarlo. ¿Cómo dormiste? Muy bien, Jorge. It was tight, but everybody was good and nice and fun, so it was a good time. Ya nos estamos alistando para salir. ¿Qué te estás poniendo? El arnés. En caso de que lleguemos a necesitar engordarnos. La luz solar aparece, refleja completamente en la nieve, entonces el 100% de la luz solar se refleja en la nieve y nos da directo a los ojos. Es importante traer lentes con protección 4 o superior para que la retina no sufra ningún daño, porque estando en la nieve y en estos terrenos es muy peligroso. Se puede quedar uno ciego temporalmente o perder la vista para siempre. Como es una pendiente inclinada de 30 grados, vamos a aprender a utilizar piolet, ¿va? Este es el piolet, es una herramienta básica del alpinismo. Lo que tenemos aquí es una dragonera, es la cinta de seguridad que tiene el piolet
va en la muñeca y va ajustada. Y con esto no nos vamos a ir, ¿vale? Es más probable que el piolet se quede atorado con nosotros más, pero ya no nos vamos, ¿va? Es como un tercer brazo en este tipo de pendientes que vamos caminando. Con este nos podemos apoyar de una mejor manera, ¿vale? Es que el piolet siempre va pegado a la montaña. Si yo tengo la montaña del lado derecho, lo voy a traer en la mano derecha. Wow, esto es México y estamos en pleno mes de mayo. Falta un mes para que empiece el verano. En el norte del país alcanzamos temperatura de 40 grados y vean esta pared de hielo. Es como Señor de los Anillos aquí en el nieve, los rocks, en montaña, es muy chido. Ahora necesitamos poner los crampones porque estamos en el hielo y es peligroso. Sí. Al momento de cramponear, los crampones que tenemos son de 14 puntos, los que ustedes traen. Esos crampones tienen puntas frontales, lo cual facilita que puedan romper capas de nieve hacia enfrente. Creo que esta está siendo la parte más difícil del Iztaccíhuatl. Caminar por la nieve. Nuestros pies se hundían hasta 30 centímetros en la nieve. Por eso era imprescindible seguir los pasos de los guías. Casi llegamos. Y a nuestras espaldas se encuentra el glaciar del ombligo del Iztaccíhuatl. Es súper profundo, vean. Nos sorprendió ver a unos atletas de alta montaña corriendo hasta la cumbre. De Pachuca, Hidalgo. Tenemos uno de los cráteres del Iztaccíhuatl. Hace miles de años fue su última erupción, pero aún mantiene varios cráteres y subcráteres. Ahí podemos encontrar uno de ellos. Atrás de mí se encuentra el glaciar, uno de los glaciares perennes más importantes de México, uno de los pocos. ¿Por qué es tan importante? Porque si nosotros vemos la latitud de la Tierra, México se encuentra a la misma altura que el Sahara. Entonces este es uno de los pocos glaciares tropicales que existen en el mundo. Podemos ver cómo este glaciar está deshielando y eso es un efecto del cambio climático. Porque antes esta laguna no estaba. Hay riesgo de que este glaciar desaparezca en los próximos 30 años. Los glaciares son recursos naturales frágiles que sufren por el cambio climático. Tan solo en el año 1999, estos glaciares fueron medidos y se registró un promedio de 70 metros de profundidad. Mientras, en 2004, esta cifra descendió a 40 metros. A dar el último esfuerzo en el Iztaccíhuatl. Su nombre en náhuatl es Iztac, que significa blanco, y Cíhuatl, que significa mujer. La mujer blanca. Vamos a llegar. Parece que estamos en el cielo, todas esas nubes se nos están aproximando. Ojalá que no sea lluvia. Si se puede, si se puede. Cuando pensábamos que ya íbamos a llegar, nos queda eso todavía. Y estamos a nada de llegar. Una sensación indescriptible llegar a los 5.215 metros de la cima poniente del Izta. Un volcán que su actividad explosiva nunca ha sido vista por el ser humano, ya que su última erupción fue hace 11.000 años. Sin embargo, aún es considerado como un volcán activo, pues en el siglo XIX tuvo una emisión de gases. México Aventura, visiten el Iztaccíhuatl. Ya nos despedimos del Iztaccíhuatl, emprendemos el descenso. Fueron demasiadas horas para estar aquí, nos aventamos ayer como 6 horas y ahora para hacer cima hicimos 4 horas. Sigamos disfrutando México, sigamos viajando, sigamos aprovechando nuestros volcanes y que la vida es bella y es hermosa. Vamos a ir con la mayor calma y tranquilidad posible, paso seguro, ya que en casi todas las expediciones los accidentes, el 80% de los accidentes ocurren de bajada. Entonces hay que ser muy precavidos. Lo importante de hacer cima en una montaña es subirla, pero lo más importante es bajarla, ¿vale? Siempre eso, regresar con bien a casa. Ya viene la tormenta, entonces paso seguro, pero tranquilos, ¿va? Está nevando, es la primera vez que lo sé ahí. Y ya, doctora ya está cansada, pero vámonos ya. Ya cuando el músculo está fatigado, quiere decir que se segregó todo el ácido láctico que tenía. Esa es la mejor forma de contrarrestarlo. Primero es estirando las piernas, terminar la ruta y estirar piernas. Lo segundo viene de los alimentos. Plátano por la cantidad de potasio que te puede brindar y la naranja por la cantidad de ácido cítrico que tiene. ¿Vale? En todos los deportes del mundo es recomendable eso.
Ya hemos llegado al inicio de donde empezó todo. Este es el Parque Nacional Iztapopo, el cual es uno de los primeros parques nacionales de todo México. Fue fundado en 1935 y una de las cosas que nos dimos cuenta es que todo es muy limpio, ¿verdad? Muy limpio, sí. Exactamente. Entonces nosotros, para continuar con esta tradición, lo que hicimos fue tomar agua en envases Tetra Pak, las cuales se reciclan de una forma más fácil. Primero se levantan los dobleces de las esquinas, luego se vuelve a poner su tapa. Ahora sí, esto va a tener un futuro verde, como el Parque Ista, que lo debemos de cuidar. Suscríbete para que sigamos viajando por México.